gobierno informó este lunes a las intendencias de Durazno y Florida que no será posible modificar el trazado del ferrocarril central para construir los dos bypass que grupos de vecinos reclamaban a efectos de evitar el ingreso del nuevo tren a las plantas urbanas de las dos capitales departamentales. La decisión se tomó en función de los costos adicionales que implicarían esas obras y el tiempo extra que demandarían los trabajos correspondientes, según se explica en la nota que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, cursó a los dos jefes comunales. Se señala que el costo adicional sería de $111 millones en el caso del bypass de Durazno y 52 millones en el de Florida. Y se agrega que el cambio de planes impediría que se cumpliera el contrato suscrito por el anterior gobierno con la empresa UPM, que estipula que para febrero de 2022 la vía debe estar disponible ya para su uso. ¿Cuáles son los números? ¿Qué estudios se hicieron? ¿Qué pasa con la reacción de los vecinos que habían estado organizándose? Bueno, vamos a tener dos puntos de vista en los próximos minutos. Primero con el presidente de AFE y más tarde con Janet González, vecina de la ciudad de Florida, integrante de la organización Otro Trazado Florida. El primer saludo es para el arquitecto Miguel Baxi, presidente del directorio de AFE. Arquitecto Baxi, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano, para ti toda la audiencia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Es la primera vez que conversamos. Exacto. Capaz que entonces conviene ubicar algunos datos, algunos antecedentes. Su venia fue votada en el Senado el 17 de abril, ¿no? No, fue creo el 10 de marzo, hace ya casi más de 3 meses. Ah, no entiendo por qué venía esta confusión. No, fue de las primeras, sí. ¿Cuándo asumió entonces el cargo? Yo asumí como presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado el 26 de marzo de este año, en plena pandemia. Recuerdo muy bien que éramos muy pocas personas en el directorio y allí tomé cargo y la posesión de mis funciones para poder empezar ya con el nuevo gobierno y la nueva administración de la empresa. Usted es arquitecto, decía yo, pero tiene un posgrado en Servicio de Infraestructura Ferroviaria por la Universidad de Castilla-La Mancha. Sí. O sea que está en estos asuntos, ¿desde cuándo? Mire, de estos asuntos he estado toda mi vida, básicamente. Siempre he estado en el área de transporte. Luego de recibirme de arquitecto, hice mi primer posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid, allá por el año 2003, donde soy especialista en transporte terrestre, en todos los modos de transporte, pero siempre con eje en el área ferroviaria. Posteriormente, en el año 2017, hace 3 años atrás, en la Universidad de Castilla-La Mancha, hice otro posgrado más enfocado a la gestión de empresas de ferrocarril y a la dirección de obras ferroviarias. Por lo tanto, más allá de que he estado siempre, el objetivo siempre ha sido formarse para estar compenetrado en todos los detalles referentes al área del ferrocarril. Y en el periodo de gobierno pasado, usted estuvo vinculado a AFE, sí, como asesor del integrante del directorio en representación de la oposición. Exactamente. Hace 5 años asumí como asesor técnico del director, en aquel momento licenciado Alfonso Leretea, hoy diputado, y trabajamos juntos desde la oposición dentro del directorio de AFE. O sea que conozco bastante bien toda la operativa de la empresa. ¿Y con qué espíritu asumió ahora como presidente de AFE una empresa tan llevada y tan traída, con tantos inconvenientes en las últimas décadas? Bueno, le puedo explicar con el mejor espíritu desde el punto de vista de que conozco muy bien la realidad ferroviaria a nivel internacional y muy bien la realidad en el Uruguay. Este país tiene un gran potencial en el movimiento de carga a todo nivel, tanto carretero, fluvial como ferroviario. Lo que importa cuando uno empieza a trabajar en estos temas es, desde el punto de vista de gobierno, marcar prioridades y pautas dentro de los corredores más importantes del país y saber que cada modo de transporte es fuerte en un determinado rango. El ferrocarril es el más fuerte en lo que tiene que ver con el movimiento de grandes volúmenes de carga a promedios de 150 a 200 kilómetros de distancia. Allí nosotros somos fuertes, allí nosotros podemos proveer un flete y costos de transporte más bajos, lo cual mejora nuestra posición logística dentro del ámbito internacional, y en eso estamos trabajando. En realidad, nuestro trabajo está en implementar el nuevo modo de gestión que tiene este país, que ya fue votado por ley hace algunos años,
¿Y qué es lo que se llama Open Access o acceso abierto? Quizás Vamos a explicar qué es eso, sí. Por supuesto, es algo muy interesante. Tenemos dos formas de gestión a nivel mundial de ferrocarriles. La tradicional, que todos conocen, que es la que se llama vertical. Es la misma empresa dueña de todo, de la vía férrea, del sistema de señalización y de la operación de carga y pasajeros. La empresa se encarga de absolutamente todas esas funciones. Ese modelo de gestión tradicional que existe desde que existe el ferrocarril, hoy por hoy en el mundo sigue funcionando normalmente y en muchos casos eficientemente, como sucede en la mayoría de las empresas de ferrocarril de Estados Unidos y varias en América Latina. Hay otro modelo de gestión llamado el Open Access o acceso abierto, más parecido a cómo funciona una carretera. ¿A qué nos referimos? Ahí hay tres patas fundamentales. El eje del sistema es lo que se llama el gestor de infraestructura ferroviaria, que en este caso es AFE. Es el dueño de todas las vías férreas y de todo el sistema de comunicación, control y señalización. Y después tenemos dos actores más. Uno es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que por medio de la Dirección de Transporte Ferroviario arma toda la normativa de seguridad, de operaciones, de infraestructura, y es el que da el permiso de operador. Y en tercer lugar están los operadores, o sea, las empresas que brindan el servicio de carga o de pasajeros según el tipo de mercado o el tipo de negocio que quieran tener. Por lo tanto, es un sistema mixto, no es un sistema privado. El Estado tiene, en el caso de Uruguay, su propia operadora. Claro, tiene su propia operadora el Estado, pero la ley permite que puedan acceder otras operadoras, como va a suceder en su momento, cuando empiece a funcionar la operadora de carga que va a suministrarle el servicio a su cliente UPM. Por lo tanto, en el futuro, por lo menos dos operadores tenemos seguro de carga. Podrá haber más, eso va a depender del mercado. Esto funciona de una forma muy parecida a la carretera. El Estado es dueño de la infraestructura y por supuesto de todo lo que tiene que ver con la normativa que la regula, mientras que la operación puede ser mixta, pública o privada, según las necesidades o el mercado que tengamos. En este caso, dentro de 2 años y medio, ahí a finales de 2022, van a haber dos operadores funcionando, servicios logísticos ferroviarios, que ya existe, más el operador de carga para UPM dentro del corredor del ferrocarril central. Bueno, justamente, vayamos ahora a concentrarnos en el ferrocarril central. En el periodo de gobierno pasado, el titular de AFE no estaba involucrado en la supervisión de la obra del ferrocarril central. En cambio, usted sí. Usted es quien está al frente en nombre del gobierno. ¿Cómo es esto? Bueno, yo quiero primero aclarar. Nuestro trabajo, nuestra política de trabajo aquí es siempre en equipo. Yo trabajo en equipo con el ministro Luis Alberto Heber y con toda la gente del Ministerio de Obras Públicas. Siempre nuestra forma de trabajo es en equipo y aportar el conocimiento nuestro, y el Ministerio nos da un gran apoyo también. Por lo tanto, ¿quién está dirigiendo la obra en este momento? El dueño de la obra es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y yo como presidente de AFE estamos aportando también nuestro conocimiento técnico y ferroviario para asesorar en todo lo que sea necesario. Por supuesto que la base acá es el trabajo en equipo con el ministro y con el grupo técnico que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué razón es eso? Porque en el futuro nosotros somos los que vamos a terminar operando y gestionando la red. Por lo tanto, la obra... En particular, el tendido del llamado ferrocarril central va a pertenecer a AFE. Por supuesto, y además todo el sistema de control de tráfico y el sistema de comunicaciones. Y nosotros, en función de eso, estamos presentes en esta obra porque somos la que en el futuro la vamos a terminar operando y explotando para beneficio de todos los operadores que quieran entrar en la red. Lo importante que hay que tener en cuenta para todo el mundo es que no es el ferrocarril de UPM, por más que se lo llame así. UPM sí es un gran cliente, pero la línea esa va a estar construida para que todos los operadores puedan funcionar y el resto de la red de los 1.600 kilómetros que tiene el ferrocarril esté al servicio de la carga para poder llegar a Puerto de Montevideo y que desde Puerto de Montevideo podamos también sacar carga al interior del país. ¿Y usted ya tiene información a propósito de otras empresas interesadas en operar en ese mismo ferrocarril? Sí, por supuesto, sí, hay interesados en operar, por supuesto, sí, y hay muchos clientes que incluyen terminales de carga, polos logísticos, centros industriales que se van a conectar a la vía principal para poder hacer uso de esta nueva infraestructura que le debo decir que tenemos el orgullo de que va a ser de las más modernas
de América Latina, con un sistema de control y seguridad que está al mismo nivel que el estándar europeo, lo cual desde ese punto de vista la gente debe quedarse muy tranquila de que el funcionamiento del ferrocarril va a ser un ferrocarril al estándar del nivel mundial, como puede estar en Europa o puede estar en los Estados Unidos. Eso, el corredor central, que es la troncal de todo el sistema, Montevideo, Paso de los Toros, que forma parte de la línea Montevideo-Rivera, va a ser de las más modernas de América Latina. Enseguida ya pasamos a este tema que ha dado pie a movilizaciones de vecinos, a polémica, la posibilidad o no de estos bypass en Durazno y en Florida. A ver, arquitecto Baxi, en las dos notas que envió el ministro Luis Alberto Heber a los intendentes de Durazno, Jorge Reina, y de Florida, Andrea Brugman, sí, dos cartas que están fechadas este lunes, sí, se señala que resulta imposible llevar a cabo los bypass debido al tiempo y al costo que esas dos obras demandarían. sí. ¿No? Se habla del tiempo y del costo. De todos modos, parece claro que de esos dos factores, el decisivo es el tiempo, ¿no? Se informa que estas obras llevarían 36 meses, o sea, 3 años, lo que implicaría terminar a mediados de 2023, cuando, según el contrato que está firmado con UPM, todo el proyecto tiene que estar operativo en febrero de 2022. Exacto. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica una duración tan larga de la eventualidad de esos trabajos? Bueno, en principio, como le cuento, resultado del informe del ministro a los intendentes, tanto de Florida como de Durazno, como les conté anteriormente, es un trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo demandó un tiempo para que nosotros, como técnicos, le suministráramos la información necesaria para que el ministro tome la decisión que tomó. ¿Por qué fue así? El Ministerio de Obras Públicas, incluyendo técnicos de AFE y de la Corporación Ferroviaria del Uruguay, que son nuestros asesores técnicos en la parte de dirección de obra, hicimos todo un recorrido por la línea que incluye los puntos más importantes, que son Florida y Durazno, para recabar información, para ver temas sociales, para ver los temas técnicos, y en función de toda esa situación elaboramos informes técnicos y llegamos a dos elementos fundamentales que son lo que hacen la toma de decisión. Ustedes saben muy bien que cualquier toma de decisión para cambio de una traza ferroviaria implica una decisión de índole político, no es una decisión técnica. ¿No es una decisión técnica? No, está basada en informes técnicos, por supuesto. Usted siempre puede tomar la decisión, pero está basada en informes técnicos que tienen que ver con costos y con tiempos que son en los que igual se basó nuestro señor ministro. En base a toda la información que nosotros le dimos, que incluía los costos y esos tiempos que se extendía el proceso de obra, fue que tomó la decisión de informarlo a los intendentes de ambos departamentos. El ministerio difundió los informes referidos a cada uno de los dos eventuales bypass. Exactamente. Pero en esos informes no está la parte de los tiempos. No figura. ¿De dónde sale lo de los 3 años, los 36 meses? Explico para que se hagan una idea. ¿Qué proceso lleva una obra, en este caso, cuando hay que hacer un bypass? Una vez que está tomada la decisión, supongamos que se toma la decisión por hacerlo, eso implica el proceso de expropiación. La expropiación, en el mejor de los casos, lleva un mínimo de 6 meses y en el peor de los casos a 1 año y medio, porque son diferentes situaciones sociales que hay que ir tratando persona por persona. Una vez que uno tiene todo ese proceso de expropiación que lleva 1 año y medio, tenemos que tener en cuenta que además de afinar el anteproyecto, hay que hacer el proyecto ejecutivo de todo el bypass. También tenemos que volver a entrar a negociar con los bancos una ampliación de préstamo porque está dentro del programa PPP. Eso ustedes sabrán, imagínense todo el tiempo que lleva. Después de esto hay que hacer una aprobación en Dinama de todo el proyecto ejecutivo, y eso, en pocas palabras, si se hace todo a la misma vez, y en el mejor de los casos no baja de 1 año a 2 meses o casi 2 dentro de lo que es papeles y dentro de lo que es parte del proyecto. Recién una vez que todo ese proceso está terminado, se empieza con la obra, y la obra no demanda menos de año a año y medio, con lo cual... Me llama la atención, lo otro que me llama la atención es que la duración, el periodo extra de tiempo, ese de 36 meses, es el mismo para un bypass y para el otro,
Sí. Pese a que los montos de las inversiones, por ejemplo, son completamente distintos y las extensiones de los trayectos Claro. alternativos son distintos, Claro. ¿no? En un caso estamos hablando de 7 kilómetros 160 Sí. y una inversión de 52 millones de dólares, y en el otro estamos hablando de 20 kilómetros 846 y una inversión de 111 millones. Claro, pero hay un tema. Ahí en ambas situaciones el proceso de trabajo previo que implica negociación con bancos, armar proyectos ejecutivos, expropiaciones, lleva el mismo tiempo para ambas extensiones. Ahí es donde hace en gran parte el tema. Son obras distintas también, pero cada obra, además de eso, requiere todo un trabajo de altimetría, implica puentes nuevos, implica el armado de un talud, que en muchos casos es alto, y eso en líneas generales termina armando un proceso de tiempo que lleva 36 meses. Acuérdese de que cuando uno da, seguramente vaya a llevar un poco más de tiempo todavía el bypass de Durazno, que puede estar en los 36 meses porque es la más larga, y quizás unos meses menos el de Florida. Pero el informe total, que porque habla de ambas situaciones, podemos considerarlo como de 36 meses. Sí, no, lo que pasa es que las cartas son independientes. No, hay una carta del supuesto. intendente de Florida, otra carta del intendente de Durazno, y claro. en las dos se habla de 36 meses, en las cartas del ministro a los intendentes, No, pero claro. no hay plazos establecidos en los informes técnicos. No. Los informes técnicos están establecidos esos tiempos. Y En los que se difundieron, no. En las cartas, en los documentos que se difundieron, no. Bueno, no, pero esa información sí está disponible. Seguramente vaya a ser levantada en la web del ministerio y todo el mundo va a poder acceder sin ningún problema a los rubrados y a toda la información que necesiten saber. El objetivo es ser absolutamente transparente, que a nadie le quede la más mínima duda de cómo fue todo este proceso que nosotros empezamos a trabajar en los últimos 3 meses cuando asumimos el nuevo gobierno, de dar toda la información necesaria para que todo el mundo la tenga a mano. De todos modos, bueno, pero como queda claro, el factor crítico es el del tiempo, porque hay un contrato que obliga a que el tren tiene que estar disponible en febrero la infraestructura ferroviaria tiene que estar disponible en febrero de 2022. Las decisiones se toman en función de esos dos factores tan importantes que son tiempo y son dinero. Pero no obstante, más allá de esa situación, también tenemos que tener en cuenta que la nueva operatividad del ferrocarril va a traer muchos beneficios a la zona. Me gustaría que habláramos enseguida de eso, si me permite, después de esta pausa. Por supuesto. Continuamos en entrevista en perspectiva esta mañana con el arquitecto Miguel Baxi, presidente del directorio de AFE. Arquitecto Baxi, ya hablamos, usted daba una idea de las razones que están detrás de ese plazo extra, de ese tiempo extra que implicaría realizar los dos bypass, el de Durazno y el de Florida, 36 meses, lo que llevaría a que no se cumpliera el contrato en cuanto al compromiso de que la vía férrea tiene que estar habilitada en febrero de 2022. Exactamente. Pero en cuanto a los costos, porque también llaman la atención los costos, ¿no? Sí. 52 millones de dólares en un caso, 111 millones en el otro. ¿Cómo se entienden? ¿Qué tipo de obras están en juego? No, el estándar de tipo de obra para ambas situaciones es la misma. El bypass de Florida tiene unos 7 kilómetros de longitud, mientras que el de Durazno, si no logro equivocarme, en este momento manejo muchos números. Sí, son 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros. 20 kilómetros 846. Recuerden que las situaciones altimétricas y de terreno son distintas, hay que hacer obras en puentes, alcantarillados y demás. Eso hace que son situaciones geográficas distintas y en base al rubrado que ya tiene previsto la licitación, es que se han calculado la cantidad de materiales y la cantidad de mano de obra en referente a ambos temas, y por eso se han llegado a esos números. Uh-huh. Son números que, si se fuera por el camino de hacer los bypass, terminarían, digamos, agrandando el contrato. Sí, lo que pasaría es que, como yo les comenté anteriormente, estas obras deberían de ser incluidas
dentro del contrato PPP, por tanto esos montos, al ser financiados por bancos, también deben de negociarse nuevamente, también deben de pasar por la aprobación del Ministerio de Economía, y ustedes saben que todos esos procesos que hay que cumplirlos, por supuesto como corresponde, incrementan los tiempos y los plazos finales de obras. Ahora, el fin de semana del sábado 20 y el domingo 21 sí, hubo audiencias públicas con los vecinos de las dos ciudades, de Florida y de Durazno, donde justamente representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de AFE y del consorcio encargado de las obras dieron cuenta justamente del resultado de los estudios hechos. Las crónicas de prensa han hablado de que allí se manejaron otros números, que no fueron estos, sino de 70 millones para el bypass de Durazno y 20 para el de Florida. ¿Qué pasó? Bueno, no, en realidad el Ministerio de Obras Públicas manejó la opinión y los precios de dos asesores. En primer lugar, los valores que nosotros estamos dando son los que calculó la Corporación Ferroviaria del Uruguay, que son nuestros asesores técnicos en la dirección de obra, e incluyeron absolutamente todos los ítems de la PPP, que incluyen además todo lo que son obras adicionales que tienen que ver con caminería, etcétera. En referencia a esos otros precios de los cuales estaba usted manejando, fueron precios estimados suministrados por la empresa GBC, que es el consorcio Vía Central, en la cual solamente estaban considerados los valores propiamente referentes a la PPP. Estaban faltando algunos otros costos. Como en ese momento estábamos en tiempos muy reducidos y necesitábamos darle números ya a la gente, fue por eso. Unos incluyen la absolutamente totalidad de los ítems, mientras que otros solamente incluyen PPP, nada más. Pero en definitiva, lo que hay que tener en cuenta, en el cual se basó el Ministerio, fue en el informe final y global que refiere a los datos suministrados por el consorcio, por la Corporación Ferroviaria del Uruguay, que son nuestros asesores técnicos en la obra. Vamos a publicar con la entrevista que ahora estamos realizando en nuestro sitio web, vamos a publicar esos dos informes donde figuran los detalles de cada una de las obras y las estimaciones correspondientes en cuanto a costos. Exactamente. Otra duda que me queda, arquitecto Baxi, es la siguiente. Usted, como mencionábamos, fue en el periodo anterior asesor del director nacionalista de AFE. Exactamente. ¿Usted conoce por qué cuando se realizó el proyecto del ferrocarril central no se previeron estos bypass que después han venido a reclamarse por grupos de vecinos? ¿Por qué se optó porque el tren pasara por dentro de las dos ciudades? Mire, le explico nuestra situación en aquella época. Nosotros, dentro del directorio de AFE no participó en la elaboración del pliego de la licitación. Eso fue todo realizado desde el Ministerio de Obras Públicas. A nosotros nos llegaba la información de ya el pliego terminado, por lo tanto no teníamos injerencia ninguna en poder hacer ninguna modificación o ningún cambio en referencia a esos datos. Lo que sí puedo decirle que se manejaron muchas opciones, pero por razones obviamente de costos y de tiempo, en aquel momento fue que no se consideraron la realización de esos bypass, justamente por las mismas razones que ahora se están expresando. Por razones de costo y de tiempo. Exactamente, por razones de costo y de tiempo, en aquel momento se optó por mantener la traza original para que no se aumentaran los costos de expropiación. Ese es un punto importante a recordar. Claro. Se está en el trazado que se definió para el ferrocarril central. Lo que se está haciendo es utilizar la traza vigente, la traza existente, con las ampliaciones, con los ajustes, pero sin ir, por ejemplo, a nuevas expropiaciones en otros lugares. Exacto. O sea, a ver, en todos los ferrocarriles del mundo, en general, cuando se hace una renovación de vías férreas, en líneas de ferrocarril convencional como esta, no estamos hablando de alta velocidad, que es otro mundo totalmente distinto, pero sí en vías de alta velocidad se toma en general la traza existente y se la corrige, por ejemplo, los radios de curvatura para mejorar la velocidad comercial, etcétera, y sí, por supuesto, cuando se hacen correcciones en referencia a la geometría de curva,
hay que hacer expropiaciones, y se hicieron expropiaciones mínimas necesarias para poder generar las nuevas curvas para que el ferrocarril pudiera funcionar a velocidades comerciales en carga a 80 kilómetros hora en el área rural y 45, 40 en área urbana. También hay ciertas expropiaciones que se realizaron para mejorar todo el sistema de alcantarillado y los caminos accesorios para mantenimiento de vía. Esas fueron las que tuvieron que hacerse y se tuvieron que hacer para asegurar un buen mantenimiento de toda la red en el futuro. Pero el objetivo siempre fue aprovechar al máximo la traza existente, por supuesto por razones de costo de obra, que si no se iban a ir a valores muy altos para el Estado, ¿no? Y usted, como experto en asuntos ferroviarios que es, lo veíamos hace un rato, hace años que está dedicado a estos asuntos, ¿cómo responde a la preocupación de los vecinos? Mire, les voy a contar. Recordemos un poco algo de historia, no voy a ser muy extenso porque no tiene sentido, pero ha pasado que en las últimas décadas, y todos lo conocemos muy bien, el transporte ferroviario ha ido perdiendo vigencia, los tráficos han bajado, y también pasa que la gente se acostumbra a ver pasar un tren por día, o cada 2 días, cada 3 días, y ya es como que naturalmente uno se apropia de la faja de la vía férrea y se cruza por cualquier lado, y al no haber tráfico, como que la faja de la vía férrea ya prácticamente carece de importancia o carece de relevancia dentro de la trama urbana. Eso es algo que ha pasado en las últimas décadas debido a la baja del transporte ferroviario. Lo que está pasando ahora es que se está reconstruyendo un tren que va a funcionar normalmente como sucede los tráficos normales en Europa o en los Estados Unidos, y también eso implica, por parte de la gente que vive en el entorno de la vía del ferrocarril, un cambio en su mentalidad de aceptar que vuelve a funcionar este modo de transporte y que tiene una serie de reglas de seguridad que se deben de respetar. El ferrocarril en esta obra nueva va a tener una serie de vallados, por supuesto de protección, y una serie de pasos de nivel que van a permitir el cruce por varios puntos y la agilización del tráfico vial dentro de su traza, y vamos a tener un tren, y por lo cual le quiero comentar que no es tráfico pesado de carga como se manejan los estándares de Europa o de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Sí, estamos hablando de que van a haber 7 trenes de ida y 7 trenes de vuelta para servicio a UPM, lo cual implica un tren dentro de las 24 horas, repartido un tren cada hora y media. Los pasos a nivel... Pero usted mismo señalaba que va a haber otros trenes. Por supuesto. Por suerte la red está preparada para aumentar el tráfico, pero diríamos que en un momento de pico, de mayor carga de funcionamiento, va a haber un tren aproximadamente cada 40-42 minutos. Eso quiere decir que el resto del tiempo la vía permanece libre y se puede cruzar cómodamente sin problemas. En el momento de pico sería un tren cada 42 minutos, en el momento más bajo solamente con los trenes de UPM sería un tren cada hora 30. Y en cuanto a... Eso está considerado un tráfico medio y medio de carga, medio bajo dentro de los estándares mundiales. Ajá. Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema que se va a instalar es un sistema europeo llamado ERTMS, que es de los más modernos del mundo, en el cual todos los pasos a nivel están conectados con el centro de control de tráfico y se va a saber en tiempo real el estado y funcionamiento de cada uno de ellos. Eso va a permitir un estándar de seguridad muy alto, en el cual, por supuesto que la gente debe de respetar los pasos a nivel como cualquier señal de tráfico, ¿no? Cuando las barreras están bajas y las luces están encendidas y está funcionando todo el sistema, se debe respetar y no cruzar, como sabemos que muchas veces se cruza la vía sin respetar el pasaje del tren. Esto implica un cambio cultural. ¿Cuál es? Una nueva tecnología funcionando que va a ser muy segura, pero también por parte de los ciudadanos volver a tomar la conciencia de que va a haber circulación de ferrocarril y de que hay que respetar las normas de tráfico. Pero en cuanto a la ciudad, concretamente, en cuanto al pasaje por la ciudad, la inquietud a propósito de ruidos, a propósito de vibraciones, por ejemplo. Perfecto, eso es una muy buena pregunta, Emiliano, que con gusto lo voy a responder porque es algo que lo hemos estudiado mucho. El sistema de construcción nuevo que es de un ferrocarril
ferrocarril moderno, implica rieles soldados, es decir, en toda su continuidad. Al ser rieles soldados, ya no existe más el clásico salto de la ruedita del tren que genera ese ruido que todos conocemos. Por otro lado, el sistema de unión entre rieles y durmientes es un anclaje elástico, lo cual absorbe bastante las vibraciones. Y toda la vía va sobre una cama de 30 centímetros de espesor de balastro, que es piedra, lo cual también funciona como resorte y amortiguación a las vibraciones. Las vibraciones en este nuevo tren son sensiblemente mucho menores que las de un ferrocarril estándar, de los cuales todos conocemos. Con respecto al tema de las emisiones de ruido, hay que compararlo con otros modos de transporte. Ustedes imagínense que un tren de carga promedio de 40 vagones equivale a un mínimo de 80-90 camiones. Bueno, el sonido que emite, o el ruido, o la contaminación sonora que emite un tren pasando, equivale es mucho menor al que equivaldrían en 80-90 camiones transportando la misma carga. Eso implica mejoras tanto en el nivel sonoro, pero también implica mejoras en el consumo de combustible, en la baja del costo de fletes, y hasta incluso en la seguridad. Es mucho más seguro el transporte de carga y volúmenes pesados vía férrea que el equivalente a 90 camiones en ruta y en carretera, que además implica mayor inseguridad de tráfico, mayor desgaste de ruta. Usted, cuando uno habla del modo ferroviario, debe de integrarlo dentro de todo el sistema terrestre y ver que este modo trae beneficios en respecto a la utilización de otros modos que hoy por hoy están funcionando y llevando grandes volúmenes de carga por la carretera. Bueno, en ese punto de vista hay buenas mejoras importantes para el sistema de transporte en general del país, y en la vida cotidiana de las personas en la ciudad. Tengan en cuenta que... La pregunta viene, porque la plantean varios oyentes, ¿qué pasa con la vida cotidiana de quienes justamente tienen sus casas cerca del trayecto, ¿no?, de la vía férrea en la ciudad? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Acostumbrarse a que algo no existía y saber de que algo va a existir, pero que no va a complicar la vida diaria, en el sentido de que un tren, en el mejor de los casos, va a ser en el caso más movido, 42 minutos, y en el caso solamente de menor tráfico de cada hora y media, es algo que no implica un cambio radical en la vida de las personas. Tengamos en cuenta que cuando estamos en Montevideo, parados en un semáforo en la avenida principal, está 3 minutos mínimo a 4 esperando uno el pasaje. Bueno, un tren a 45 kilómetros por hora de 500-600 metros de largo, en un paso a nivel no tarda más de minuto y medio a 2, o sea, eso es el mismo o menos tiempo de un semáforo en la ciudad. Yo viví durante muchos años en una de las zonas más ruidosas de Montevideo, 18 de Julio y Boulevard Artigas, donde ahí permanentemente hay ruido de ambulancias, policías, bomberos, tráfico, y bueno, cada sector de la ciudad, en función de donde está ubicado, tiene un determinado ruido y volumen. Bueno, si uno vive al lado de la vía férrea, es lógico que existen los ruidos y los sonidos de trenes, porque está el tráfico ferroviario al lado. Si uno vive en una gran avenida, tiene que saber que existe el ruido de los automóviles, de los camiones, de los ómnibus y de las ambulancias y determinados vehículos que hacen ruido. Bueno, cada sector de la ciudad tiene los ruidos que están relacionados al tráfico que se mueve. Eso es algo que no se puede cambiar ni acá ni en ningún lugar del mundo. Lo que usted dice es que la gente que vive en esas zonas de las ciudades, cuando se instaló ahí, sabía que vivía cerca de una vía férrea. ¿A eso se está refiriendo? Exactamente. Todos, si uno vive cerca de una zona de vía férrea, sabe que al pasar ferrocarriles se genera un movimiento, se genera un ruido, y que eso es normal. Lo que ha pasado culturalmente es que al haber bajado el tráfico, la gente se acostumbra a que prácticamente no existían, pero la realidad es que eso siempre existió. Le cuento históricamente, en los años 50, cuando teníamos el pico de mayor tráfico ferroviario en el Uruguay, que era la época de los ingleses, finales del ferrocarril inglés, principio del ferrocarril estatal, había un tráfico altísimo. La zona de mayor tráfico del país es en la zona del Paso Molino, pasaban 150 trenes por día. En los años 70-80, que bajó bastante el tráfico,
pasaban aproximadamente unos 50, 60 trenes diarios por esa zona. Hoy, con el tráfico nuevo que va a haber, no va a superar los 30 trenes, incluyendo pasajeros, incluyendo carga. Por ende, el tráfico que hoy vamos a tener es menor que el histórico y además tecnológicamente mucho más silencioso y mucho más moderno. Es un tema de que con el tiempo la gente lo va a entender, se va nuevamente a acostumbrar y adaptar, y se va a dar cuenta que no es ni lo peligroso que piensa, ni lo ruidoso que cree, porque es la mejor forma de convivir con el sistema ferroviario es darse cuenta de todos los beneficios que traen. Acá en el área metropolitana de Montevideo, cuando la obra esté terminada, vamos a tener muchas estaciones de ferrocarril de pasajeros terminadas con sus andenes nuevos, incluyendo la mejor, que va a ser la estación de Las Piedras, con lo cual vamos a poder inaugurar un nuevo servicio de trenes de cercanías para que le demos mejor servicio a toda la gente de la zona de Canelones y pueda venir de forma rápida a Ciudad de Montevideo. Arquitecto Baxi, ¿se lo escucha muy convencido, muy entusiasmado con el proyecto del ferrocarril central? Sí, por supuesto, porque creo en él y porque estoy seguro que va a ser un beneficio para todo el país. Y trabajo, le puedo asegurar, todo el día en ese tema. Estoy dedicado, todo el tiempo de mi vida está dedicado al funcionamiento de este proyecto y de todo el resto de la red del ferrocarril. Pese al cambio de gobierno, pese a que los acuerdos estos se generaron en el gobierno de Tabaré Vázquez, ¿sí? ¿Usted siempre lo vio positivamente esta obra en particular? Mire, las obras del ferrocarril, como cualquier tipo de infraestructura, vistas desde el punto de vista técnico, a eso me estoy refiriendo, siempre son positivas. Podrán haber discrepancias en temas de cómo se negoció esta obra o cómo se negociaron determinados temas que no me competen a mí como técnico opinar sobre ellas. Pero sí, por supuesto que yo desde el punto de vista técnico estoy de acuerdo con el desarrollo del ferrocarril, y esta es una obra que implica un gran desarrollo para toda la zona y para el país en general. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que estoy trabajando para que el país, como siempre ha cumplido con todos sus compromisos, logremos en tiempo y forma tenerlo operativo, y además tenerlo operativo para otros clientes. Ese es el objetivo fundamental. Arquitecto Miguel Baxi, presidente del directorio de AFE desde el mes de marzo. Sí. Le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Queda bastante para conversar después justamente sobre las otras posibilidades que se abren. Sí. Nos mantenemos en contacto. Será un placer estar en contacto, todo lo que ustedes requieran, y la próxima vez lo hacemos en forma personal. Me parece bien. Un gusto. Y quizás en la obra misma, en alguno de los tramos de del trayecto que se está construyendo. Por supuesto, serán todos bienvenidos. Un gusto estar en contacto con ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. El gobierno informó este lunes a las intendencias de Durazno y Florida que no será posible modificar el trazado del ferrocarril central para construir los 2 bypass que se reclamaban por grupos de vecinos para evitar el ingreso del nuevo tren a las plantas urbanas de las 2 capitales departamentales. Según dice el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, en las 2 cartas que cursó a los jefes comunales, la decisión se tomó en función de los costos adicionales que implicarían esas obras y el tiempo extra que demandarían los trabajos correspondientes. Escuchábamos hace unos minutos al presidente del directorio de AFE, arquitecto Miguel Baxi. Vamos a conversar ahora con Janet González, que integra la organización Otro Trazado Florida, que promovía justamente uno de estos bypass. Señora González, buen día. Hola, buen día Emiliano, buen día para ti, para toda tu audiencia. Y bueno, yo estaba escuchando la introducción que tú hiciste y bueno, primero agradecernos que nos den la oportunidad de transmitir a la población lo que nos está pasando. Y bueno, la primera pregunta es cómo reaccionaron cuando recibieron la noticia de esta decisión del Poder Ejecutivo. Ya habían existido estas reuniones, ¿no? El otro fin de semana en Durazno y en Florida con autoridades dando una primera explicación. Sí, pero voy por partes, si tú me permites. A ver. Primero, que lo que nosotros recibimos, o por lo menos no recibimos, lo que vimos, son consideraciones para elaborar un anteproyecto de bypass. Consideraciones para elaborar un anteproyecto de bypass.
Ahí donde está detallado los diferentes costos de las diferentes obras que había que hacer. Pero a ver, acá tú hablabas de obras adicionales. Bien, para tú decir obras adicionales tenés que tener la consideración de las obras que están previstas y los costos de las obras que están previstas, y eso Florida no lo vio. Para empezar, ¿no? Sí, sí. A ver, hay costos que claramente son adicionales, por ejemplo, las expropiaciones, ¿no? Si se utiliza el actual tendido ferroviario, ahí no hay que expropiar prácticamente, se necesitan algunas expropiaciones, pero son pocas. Si se va por otro trazado, hay que comprar, el Estado tiene que adquirir una cantidad de predios, ¿no? Bueno, Emiliano, ahí tenemos dos cosas. Primero, que por el trazado actual ya se hicieron algunas expropiaciones, porque se dijo, va por ahí, y no se estudió más nada. Entonces lo primero que se hizo fue comprar. Si fueran mis recursos, digamos, de las personas, no haríamos eso. Primero estudiamos la posibilidad y vemos todas las dificultades con las que nos podemos encontrar y después lo hacemos, ¿no? Primera consideración. Segundo, hablamos acá en Florida, hay obras muy importantes para hacer, como es un túnel, que el Ministerio de Transporte se comprometió a hacerlo, y tiene un costo, suponemos, impresionante. Digo suponemos porque no lo hemos visto, y lo vamos a exigir si continúa por este lugar que se haga. Es decir, no podemos comparar porque no tenemos las mismas consideraciones que tenemos ahora hechas para el anteproyecto del bypass, no las tenemos para la obra actual. En el video de animación donde se muestra cómo es el trayecto del ferrocarril central por la ciudad de Florida, ese túnel, ese tipo de obras aparecen, están previstas, ¿no? Es que tienen que estar. Lo que usted está diciendo es que si se opta por el trazado alternativo, esa obra no hay que hacerla, como que hay que descontarla, de eso está hablando. Claro, descontamos esa obra, descontaríamos también 2 kilómetros, 2.610 metros. Es mucho para el valor de lo que nos cuesta el kilómetro de vía, ¿verdad? Es decir, hay para poder decir sale tanto más caro, tú tenés que comparar con algo. Bueno, esa comparación Florida no la tiene. En pantalla, en la emisión en video, estamos viendo cómo sería el trazado alternativo que ustedes propusieron, el que está en rojo en el mapa, ¿no? Sí, claro. A ver, es hasta de sentido común, ¿no? Yo te voy a explicar algo. Nosotros en Florida tenemos algo muy bueno que nos ha pasado con todo esto, que también tiene su parte no tan buena, ¿no? Pero lo muy bueno que nos ha pasado es que en Florida te diré que hemos llegado casi hasta un pacto social. Es decir, toda la ciudadanía, el grupo que comenzamos trabajando, las 8.000 firmas, el sistema político, si nuestra junta departamental, que es nuestro gobierno departamental, que refleja el sentir de toda la ciudadanía, se hubiera podido expresar, ya lo hubieran dicho, los trenes no deben pasar por el medio de Florida. Porque además, lo que sucede en Florida es que no es bueno ni para la ciudadanía ni para el ferrocarril. Pensando solamente en los 15 trenes diarios que van a corresponder a la empresa OPM. Esos 15 trenes que van a ir y volver cada 1h20 todos los días del año, día y noche, van a tener que hacer una de las curvas, si no es la curva más grande que hay en los 270 kilómetros. Es decir, no es bueno para ellos ni es bueno para la ciudadanía. Entonces, ese pacto social que hay en la ciudadanía es algo que hay que respetarlo porque trasciende incluso lo que es político partidario. Este es un pacto de ciudadanía. Es decir, hay que respetar esas cosas, porque si esas cosas no las respetamos, ¿a dónde vamos a terminar? De todos modos, ahora hay un hecho, y es que el nuevo gobierno, que se había comprometido a estudiar el asunto, eso lo dice el ministro Luis Alberto Heber en las cartas, ¿no? Ahora llega a la conclusión, a partir de los informes técnicos, de que no es viable ir por el camino de los bypass. Sobre todo, me parece bastante evidente que el motivo principal es lo que se postergaría la habilitación de las vías férreas, ¿no? Implicaría obras, entre preparación de los proyectos, trámites, etcétera, y las obras en sí mismas implicaría 36 meses, dice el gobierno, o sea, 3 años, y por lo tanto no se llegaría a febrero de 2022 como está comprometido con la vía férrea disponible. Entonces, la decisión ahora está tomada. Bien, yo te voy a explicar algo. Si tú tenés un policía que atrapa a un asesino, ¿lo deja ir? No. Si es uno solo, llama refuerzos y lo
y lo tiene, porque así tiene que ser, porque cuando las cosas tienen que ser de una forma en beneficio de la ciudadanía, tienen que ser así. Apliquemos los recursos necesarios y tratemos de cumplir con todo, que el país cumpla con las obligaciones y hacer las cosas bien. Capaz que digamos, si necesitamos tiempos extra, pongamos recursos extras, pongamos gente a trabajar, pero no hagamos las cosas mal. Una de las cosas que le pedimos a los ciudadanos de Florida, a nuestros representantes, es no pasen a la historia por hacer las cosas mal, háganla bien porque se puede hacer bien. Entonces, bueno, Florida va a seguir porque es como te digo, tenemos un pacto de ciudadanía porque estamos convencidos de eso, de que realmente la traza actual sirvió en su época. Ahora la sociedad es diferente. Los ciudadanos de Florida queremos otra cosa diferente y no queremos perjudicar al país, pero sí queremos que se nos respete, porque además tenemos argumentos técnicos para hacerlo. No es esto un mero capricho de la ciudadanía, no, tenemos los argumentos. Entonces, bueno, en realidad vamos a seguir. ¿Qué quiere decir vamos a seguir? ¿Cuáles son los pasos que están previendo? Bueno, primero que nada, pedir que se nos dé el anteproyecto de lo que se piensa hacer con la traza actual y bueno, y seguir pidiendo lo que hace 1 año y medio que la ciudadanía de Florida viene pidiendo. Por favor, no se pierda tiempo en otras cosas, vayamos todos juntos a hacer las cosas bien, vayamos a estudiar la alternativa. Porque, te repito, en Florida es bueno para el tren y es bueno para la ciudadanía que esto se haga bien. Entonces no es otra cosa. Acá en nuestra ciudad vemos personas, bueno, obvio, de todos los grupos políticos. Esto no es contra nadie, es algo que, a ver, sea quien sea el próximo intendente que nosotros tengamos, vamos a seguir trabajando en esto porque estamos convencidos de eso. Pero a ver, no sé. Sí, claro, pero lo que pasa es que hay un contrato vigente con UPM por un lado y está el contrato con el consorcio adjudicatario de la obra en régimen de PPP. ¿Cuáles márgenes entienden ustedes, de acuerdo al asesoramiento legal con que se han manejado, para que todavía vuelvan a reclamar y pedir cambios? Bueno, es lo que te estoy diciendo. Si necesitamos ir más rápido, bueno, pongamos más recursos, pero hagámoslo bien. Esa es la tesitura de nuestra ciudadanía, de nuestro grupo y lo que Florida está pidiendo. Lo único que estamos pidiendo es hacerlo bien. Los tiempos no dan, pongamos más recursos, pero hagámoslo bien. Es eso en lo que nosotros estamos. Y eso es lo que creemos que no es poca cosa, ¿no? Es la voluntad de la ciudadanía. El pueblo es el soberano. Por lo tanto, nosotros no queremos hacer incumplir los contratos. Para nada, no queremos perjudicar al país ni estamos en contra del progreso, estamos a favor de todo, capaz que hasta del modo ferroviario estamos a favor, pero entonces bien hecho. Es eso, no hay otra cosa acá. Entonces lo que estamos pidiendo al ministerio ahora, bueno, a ver, queremos lo mismo que se hizo para el bypass, queremos que se haga para la traza actual. Y bueno, y en eso estamos trabajando. ¿Cómo es eso? ¿Lo mismo que se hizo para el bypass? Claro, se hicieron consideraciones para elaborar un anteproyecto, como te dije, esas mismas consideraciones que se hicieron para el anteproyecto de bypass, bueno, hagámosla para la traza actual, y ahí sí podemos comparar, porque si tú me dices que en una obra de 2.200 millones de dólares, creo que es ahí más o menos lo que se estima para el ferrocarril, la diferencia por hacerlo bien son 20 millones de dólares, bueno, a ver, no es poca cosa, pero tampoco es demasiado frente al beneficio. Es decir, hay que comparar. Nosotros no podemos conformarnos con que nos den unos números que por otra parte también los estamos estudiando, pero tú te podrás imaginar que esta no es una tarea de la ciudadanía, porque ahora, nosotros somos ciudadanos. Más temprano con el presidente de AFE hablábamos a propósito de lo que implica un pasaje de un tren como este por medio de una ciudad, como ocurre en muchas partes del mundo. No es el fin de los tiempos, no es una tragedia. Son trenes de otra tecnología que producen menos ruido, menos vibraciones, en cuyo tendido se colocan además protectores acústicos. Entonces, ¿por qué la solución tiene que ser, la única solución que ustedes aceptan es la de un bypass? A ver, yo te lo voy a decir así. ¿Sabes cómo nos sentimos cuando tú tenés una persona que la vas a ejecutar en la silla eléctrica, pero como sabés que es inocente, le decís, bien, te la voy a pintar de blanco, te voy a poner una llave de buena calidad, te va a ejecutar igual? ¿Me entendés? Eso es lo que nosotros sentimos. Se puede hacer mejor y se debe hacer mejor.
Entonces, para nosotros que es tal cual, así. Está bien, ustedes tienen razón en lo que dicen, pero igual te vamos a ejecutar. No, hay cosas que son insalvables. Esto es un tren de carga, 15 trenes diarios de carga que van a partir literalmente la ciudad al medio. Hay Pero cosas que lo que no se señala pueden el superar. arquitecto Baxi es lo que tantas veces han señalado también autoridades del gobierno anterior. Quien vive en las zonas cercanas a la vía férrea sabe que por esa vía férrea pasan trenes y que si últimamente pasan pocos trenes es porque hubo determinadas circunstancias que llevaron a ese enlentecimiento y a ese escaso uso del sistema ferroviario, pero que la posibilidad de que volvieran a circular trenes existía entonces. Claro, pero a ver, nosotros no estamos pensando solamente en la gente que vive al lado de la vía. Nosotros estamos hablando de una ciudad, de un futuro, de una ciudad que se desarrolla hacia el lado, justamente hacia el norte, es decir, donde va a quedar partida la ciudad. La ciudad está creciendo hacia ese lado porque hacia el otro lado tiene el río Santa Lucía. Nosotros no estamos pensando solo en la gente que vive en las calles paralelas a la vía, que capaz que todas las soluciones estaban planteadas. Nosotros estamos pensando en un proyecto urbanístico a futuro. Estamos pensando en hacer las cosas mejor, un tren de cargas que se tiene que hacer prácticamente desde cero. Bueno, hagámoslo bien, lo hacemos por menos kilómetros, lo hacemos sin tantas señalécticas asociadas que son carísimas, que por más que tú me digas son de última generación, tienen que hacer ruido igual, cada 1h20, día y noche. Son todas cosas que se pueden evitar. Nosotros estamos teniendo el asesoramiento técnico importante, que te podemos hacer llegar todo el respaldo de la gente que nos está informando, todo su currículum, y bueno, y realmente es eso. Nosotros no estamos ni en contra de este gobierno, ni del otro, simplemente estamos a favor de que las cosas se hagan bien. Y bueno, y el arquitecto tendrá sus motivos para defender lo que defiende, y la ciudadanía de Florida tiene sus motivos para querer hacerlo bien. Volvemos entonces sobre el tema y volvemos sobre las acciones que ustedes lleven adelante. Retomamos el asunto en estos días. Bueno, cómo no, y muchas gracias por permitirnos llegar a la población, y bueno, yo creo que el verdadero enemigo del pueblo es quien, sabiendo lo que hay que hacer, no lo dice, ¿no? Acá las cosas hay que decirlas cuando estamos convencidos y tenemos el respaldo técnico, y bueno, y hay que pedir que las cosas se hagan bien, porque si no, no nos va a ir bien. Hasta pronto entonces. Muchas gracias, adiós.